Bueno, en este video seguimos hablando de equilibrio químico, pero en una mezcla de gases ideales, ¿sí? Vamos en una mezcla donde no hay reacción, ¿sí? ¿Qué pasa en una mezcla de gases? Vamos a utilizar algunos criterios termodinámicos, como es el potencial químico, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en videos anteriores, que es una de las ecuaciones fundamentales que yo les dije que por favor escribieran en su cuaderno, qué era el potencial químico, ¿cierto? Que es una energía libre pero molar. ¿Sí? Entonces vamos es como a aplicar criterios termodinámicos. Describir una mezcla de gases. ¿Por qué no lo hice antes de una mezcla de gases reaccionantes? Porque primero metí el potencial químico para sacar la constante termodinámica, ¿cierto? Ya se hizo. Ahora miremos una mezcla de gases ideales, porque hay que ver los sistemas ideales y luego sí los sistemas no ideales, que eso ya es al final del curso. ¿Sí? Y vamos a ver una mezcla isotérmica de gases ideales. ¿Sí? Vamos a decir que la temperatura es constante y que en un sistema cerrado tengo una mezcla de gases ideales, por ejemplo, los azulitos que son gas A y los negros que son gas B. ¿Sí? Entonces, es un sistema binario. Y si es un sistema binario, es decir, dos componentes, aunque lo podemos hacer para más componentes, pero por simplicidad hagamos un sistema binario, la suma de las fracciones molares de los dos gases, A y B, es igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo describimos termodinámicamente la mezcla de gases ideales? A temperatura constante, mezcla isotérmica. Recordemos que es el potencial químico primero, una función de estado que describe la variación de la energía libre de Gibbs, porque hay una variación en el número de moles, aunque aquí no hay reacción, pero vamos a utilizar el concepto de potencial químico, a temperatura y presión constante, por tanto es una energía libre de Gibbs molar. Ya habíamos dicho que para una sustancia pura, la energía libre de Gibbs molar, ¿sí?, es el mismo potencial químico, porque está en kilojoule por mol. ¿Sí? Bueno, también habíamos visto en estos videos que la energía libre a una temperatura constante, ¿cierto? Cuando hacemos una variación de presión a una presión 2 es igual a la energía libre a condiciones estándar, a la misma temperatura, por la presión 1 que habíamos llamado presión de referencia, que nuestra referencia es la estándar, ¿cierto? La presión 1, más moles RT, logaritmo natural de P2 sobre P. Pero ese P2 y ese P1 no quiere decir una variación de presión, no. Quiere decir que vamos a valorar cuál es el potencial químico, ¿sí?, de un gas ideal, ¿cierto? Esa es una ecuación fundamental. ¿Por qué? ¿Y de dónde sale? Simplemente dividiendo cada parte de esta ecuación que nosotros ya vimos en energías libres sobre el número de moles, ¿cierto? Dividimos en el número de moles del gas y energía libre de Gibbs dividido el número de moles, que me va a dar potencial químico, ¿cierto? Porque es una energía libre de Gibbs molar. Para un gas puro, el potencial químico a cierta temperatura y presión, ¿cierto?, va a ser igual a energía libre a condiciones estándar, ¿cierto? El G sobre moles, el potencial químico puro a la temperatura y a la presión estándar, ¿cierto?, más RT, logaritmo natural de P sobre P estándar. ¿Sí? Aquí ya no llamamos P2, sino a la presión del sistema. La presión 2 es la presión del sistema y la presión 1 que salía de esa integral, van a los videos anteriores, es la presión estándar, que es un bar. ¿Sí? Entonces no es que varíe la presión y la temperatura, no. Allí ya cambia P2 a la presión del sistema, porque el sistema cerrado allí tiene una presión, ¿cierto?, que es la contribución de la presión de ambos gases. Listo, entonces ¿qué pasa? Que esta ecuación es una de las ecuaciones fundamentales para gases ideales. ¿Sí? Es una de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, la vez pasada les había dicho. Pero para describir el comportamiento termodinámico en términos de potencial químico, tener en cuenta esa ecuación,
¿cierto? Para gases ideales. Ecuación fundamental. Algunos libros la describen como ecuación fundamental para gases ideales, ¿sí? Por la implicación que tiene como potencial químico. Y vamos a volver a esa ecuación una vez veamos equilibrio de fases. ¿Bien? Vale. Tenemos que ir a la ley de Dalton, pues ya, ese es el potencial químico puro, primero hablemos de eso, de un gas determinado. Por ejemplo, ese puede ser el potencial químico puro del gas A o del gas B, ¿sí? En una mezcla de gases ideales yo tengo que recurrir a Dalton, ¿sí? Dalton me dice que en una mezcla de gases ideales, la presión parcial de un gas, por ejemplo la presión parcial de A, ¿sí?, es igual a su fracción molar por la presión total del gas, ¿sí? Entonces aquí podemos decir, bueno, la ley de Dalton establece que la presión parcial que está ejerciendo el gas A en la mezcla es igual a su fracción molar por la presión del sistema, ¿sí?, por la presión total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esta presión aquí, ¿sí?, para encontrar una ecuación que me describa el potencial químico, por ejemplo, del gas A. No, ¿y por qué no del gas B? No importa. Cualquiera de los dos, del gas A en la mezcla. ¿Cuál es el potencial químico del gas? De cualquiera de los dos gases en la mezcla. A una temperatura y una presión. Quitemos esto de presión 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? El potencial, ya no puro, sino en la mezcla, ¿cierto? A una temperatura y una presión dadas, va a ser igual al potencial a condiciones estándar, ¿cierto?, químico de A a cierta temperatura y presión estándar, más RT, y esta presión de acá la cambio por la ley de Dalton, ¿cierto?, porque es la presión parcial del gas A, y la presión parcial del gas A es fracción molar de A por la presión del sistema, ¿sí? Si descomponemos esta ecuación, donde el potencial químico del gas A, ¿cierto?, si descomponemos la ecuación, entonces me va a quedar que el potencial químico de a esa temperatura y una presión dadas, va a ser igual al potencial químico puro de A temperatura y presión estándar, y aquí por ley de logaritmos entonces queda la suma, ¿cierto? RT logaritmo natural de presión del sistema sobre presión estándar más RT logaritmo natural de la fracción molar del gas A. También se puede hacer la demostración en términos de gas B, ¿sí? Una mezcla binaria, no importa. Vale. Esta suma del primer término, esta suma de estos dos términos, el potencial químico a condiciones estándar puro de la sustancia A más RT logaritmo natural de la presión sobre la presión estándar, no es más que el potencial químico de la sustancia pura, ¿sí? La suma de estos dos, fíjense que es esta ecuación, ¿vale? Entonces ese va a ser el potencial químico puro de A. ¿Cómo así puro? ¿Sí? Una energía libre de Gibbs molar de un gas puro. ¿Y a dónde la encuentro? A condiciones estándar, ¿sí? Pues en las tablas, acuérdense que la energía libre de Gibbs molar, entonces yo la puedo encontrar en las tablas porque además que es puro me dice que es una presión estándar. Listo, ese puede estar en la tabla. Bueno, ¿cómo me queda la ecuación? Que el potencial químico del gas A, ¿sí?, en una mezcla isotérmica va a ser igual al potencial químico de A puro a la temperatura y la presión estándar más RT, constante del gas, temperatura absoluta, la temperatura a la cual, ¿cierto?, se mezcla el gas, por el logaritmo natural de la fracción molar del componente. Listo. Fíjense que es un sistema binario, quizá más XB, la suma de las dos fracciones molares es mayor a 1, perdón, es igual a 1, es que es mayor a 1, perdón. La suma de las dos fracciones molares es igual a 1, lo cual quiere decir que, como la fracción molar de A, ya en la mezcla, ¿cierto?, en la mezcla es menor a 1, claro, tiene que ser menor a 1. Obviamente no es 0 ni es negativo, ¿no? Ustedes saben que una fracción molar es entre 0 y 1. Entonces, el logaritmo natural de la fracción molar me va a dar negativo, ¿cierto? Un logaritmo natural de una fracción me da negativo.
¿A qué conclusión llegamos? A que el potencial químico de A en la mezcla, a cierta temperatura y presión, es menor al potencial químico puro, como si estuviera el gas puro, no en mezcla, sino puro, a ciertas condiciones de temperatura y presión, ¿sí? Ya que el logaritmo natural de la fracción molar es negativo, entonces este término se me hace negativo y por tanto todo el término de la derecha va a ser menor al término de la izquierda. Conclusión, el potencial químico de un gas ideal en una mezcla es menor al potencial químico del gas ideal cuando no están mezclados, ¿vale? Cuando es puro. A ver, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque vamos a sacar las propiedades termodinámicas de mezcla, ¿sí? En el video que viene, no quiero alargar mucho este video, teniendo en cuenta estos criterios de potencial químico. Y lo vamos a seguir haciendo para un sistema binario.